esta Procesos de parte ajuste. de, a lo mejor de confort, a lo mejor de no movernos, de no incomodarnos, de no comprometernos, pero son ganancias momentáneas. Por eso es que se vuelven recursivos los mecanismos y los utilizamos una y otra y otra y otra vez y dejamos de verlos, se vuelven ciegos para nosotros. Otros ajustes van a ser esta parte, los ajustes neuróticos, que van a ser mecanismos de transferencia. Estos mecanismos de transferencia, como el nombre lo dice, lo que nos permite es la energía transferirla al mundo, como a partir de una exigencia, de la hostilidad, de una sobreexcitación, o bien lo opuesto, que sería una estaticidad total, la agresión pasiva y la represión. No hagas eso, eso no es así, etc. Le dejamos la responsabilidad al otro. Más bien inhibimos Nuestra responsabilidad. Inhibimos la capacidad de libertad y de responsabilidad de los otros en la parte de la represión. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí. Ya subí quedó muy bien la foto, ya lo subí ahí al grupo. Al grupo, ya está la foto en el grupo de ese Luis, para que él también la puedan revisar en su grupo de WhatsApp. Perdón, ahí donde dice ajuste de afrontamiento, quiero pensar que es desensibilización. Sí. Gracias. Sí, ¿verdad? Está ahí desensibilización. Sí. Ahorita lo corrijo. Gracias, Luis, por la foto. ¿De qué? Al maestro que hace los diagramas muy chidos. Estos ajustes de afrontamiento, como el nombre lo dice, se van a convertir en mecanismos como bloqueos, en donde nosotros nos impedimos el contacto con la experiencia. La forma más común es desensibilizarnos ante las mismas experiencias, es decir, ya no sentir la experiencia, o ya no sentir la necesidad de la experiencia. Es como cuando dices, pues ya, aquí estoy, ya. ¿Ya para qué? Ajá. O como cuando nada más te cambias de posición un rato, ¿no? O que sientes, ¿no? Y te sí, cambias de posición. O lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De decir, los hombres no lloramos. Y entonces nos desensibilizamos a esa parte de la expresión del llanto, o precisamente por como un mecanismo como bloqueo, es decir, estamos bloqueados a contactar con la tristeza, con el sufrimiento, porque los hombres no lloramos. Y si lloramos, que no nos vean. Que ese sería otro mecanismo, ¿no? De sensibilización. Entonces me dicen cuando ya hayan anotado. También puede ser un mecanismo de defensa. ¿Cuál? Mira, yo trabajé un tiempo en una delegación y llegaban muchos señores que ya los vecinos los atrapaban porque ya le habían puesto una friega a la señora o a la novia y la habían dejado mal, ¿no? Incluso llegaban ahí también ya lesionadas, ¿no? Entonces ya veíamos si se pasaba al juez o se pasaba al Ministerio Público y y en algunas ocasiones los compañeros de ahí pues veían ahí la veían a veces a la mujer tan mal que cuando ya los metían a la galera se metía alguno con ellos y se encerraba, ¿no? Y le decía, bueno, eres muy bueno para golpear a las mujeres. Y le decía, a ver, vamos a ponernos en la madre tú y yo como hombres, ¿no? Para ver si eres muy valiente. ¿Y qué creen? Que la mayoría se ponían a llorar. En serio, y grandotes así, de que ya se habían perdido, ¿no? Ahí no era una cárcel, ahí era un sitio primario de detención. Pero la gente ignorante pues pensaba que ya estaban en la cárcel.
Y yo creo que se les juntaba con todas las historias que hay alrededor de todo eso que estoy contando. Y cuando ya se encerraba, por ejemplo, el policía y le decía, sí, me quito la pistola y todo, a ver, vamos a ponernos una madre para quedarnos golpeando mujeres, ¿no? Y se ponían a llorar. No, jefe, no me pegue. Y también es un mecanismo de defensa. Sí, esta parte, digamos, de agresión, desde la parte de este mecanismo, tendría que ver con el mecanismo neurótico, perdón, el mecanismo de transferencia del ajuste neurótico de hostilidad. Es decir, somos hostiles no por naturaleza, no por esencia, sino la hostilidad es ese mecanismo de transferencia de llevar al otro a partir de los golpes. Eso es nuestra propia neurosis, nuestra incapacidad de solucionar algo, de encontrar la respuesta que estamos buscando, las condiciones que estamos esperando, y entonces nos volvemos hostiles. Que la hostilidad es la agresión declarada, pero está la otra parte, que es la parte agresiva pasiva. También es una forma de hostilidad disfrazada en esta parte de pasividad, pero son mecanismos que impregnamos en el comportamiento. ¿Sí vamos hasta aquí? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, pues vamos a ver algunos de estos, si quieren, vamos aterrizándolos con esta parte del acompañamiento y cómo trabajamos, por ejemplo, la postergación. Vamos a ver primero, como esta parte de un ajuste homeostático, como un mecanismo de resistencia, la postergación. Es decir, alguien que posterga, después lo hago, al rato lo hago, es bien fácil, yo soy muy bueno, o lo contrario, es muy difícil, no le entiendo. Después le entro. Pero ¿qué implica un comportamiento de postergación? Acuérdense que estos son comportamientos, eso es lo importante observarlo desde aquí, como comportamiento, es decir, alguien que posterga, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta? Yo, maestro, me choca hablar por teléfono y al ratito le hablo, es que necesito hablar para una tarjeta, es que no pasó esto y necesito hablarle a fulanito. Me da una flojera hablar que digo mañana, bueno, lo hago al ratito. Y así ya es, como dice usted, inconsciente a lo mejor. Bueno, no inconsciente porque sé que lo estoy dejando para después. Así es. Pero inconsciente en el sentido de por qué lo hago. Sí, exactamente. Entonces, acuérdense que parte de observar los mecanismos es clarificar qué se gana, qué ganamos cuando postergamos. Y usualmente... ¿No estar en contacto con la situación? Sí, en realidad la parte, los mecanismos de resistencia, es decir, la resistencia es a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, desde luego es incómodo, da flojera. Es la falta de responsabilidad. Reforzaría esa parte. Esa parte de no responsabilizarnos de esta parte de nuestra vida, de esta área de nuestra vida. A mí me pasó algo muy chistoso en la semana. Tenía que ir a recoger un reembolso y el viernes me dijeron que fuera el martes a mediodía, ¿no? Y el lunes yo estaba todo el día, ay, tengo que mañana, que no se me olvide mañana. Llega el martes, se me olvidó y ya no lo hice. Pero fue esa parte chistosa porque el lunes estaba yo con toda la idea de que tenía que ir al reembolso. Y llega el martes y se me olvidó, ya no fui. Ya hasta muy tarde dije, yo tenía el reembolso. Y vas postergando, porque aparte esta parte ya la tenía yo postergando de varias semanas. De que no hablaba y no iba y no era justamente de perder, al contrario, iba a ganar algo. Sí, exactamente. Pero eso implicaba la resistencia, exactamente, ¿no? Sí, la incomodidad de ir o de completar el trámite. Sí, claro. Sí. Ajá. Ahorita vemos mucho eso en la sociedad actual con los papás jóvenes y no tan jóvenes, que muchas veces la parentela, los amigos van y les dicen, oye, está allá afuera tomando Luis, ahí está de borracho con un grupo de X jóvenes,
lo postergan, o sea, los papás ya lo que veo es que ya es una completa evasión de asumir la responsabilidad al momento de lo que nos tocó a nosotros, o sea, cuando llegábamos tarde nada más, o ya no dijeras que te vinieran tomando allá afuera o algo, ¿no? No, o sea, ¿cómo nos iba, no? Porque salía el papá tremendo o a ustedes como damas que les llegaran a ver ahí, ya ni siquiera besándose, platicando con su chavo o con un amigo, ya nada más eso, a ver quién es, esto, lo otro, luego los papás tomaban cartas en el asunto, y estamos viviendo mucho eso, que están postergando los padres de familia, la educación, aunque vean que ya los chavos andan mal y los dejan, ¿verdad? Claro, que puede ser la parte postergar, o puede ser otro mecanismo, que esa es la parte en los que están hasta abajo, que serían los de protección, ¿no? Como ajuste de protección, el mecanismo de defensa, pues también, por eso aparece en primer lugar, es el de negación. Okay. Decir, no, está bien, Déjalo. es momentáneo, al rato se le quita, o no pasa nada. Es un mecanismo de defensa, de negación de lo que está ocurriendo en ese momento, de no querer mirar lo que está ocurriendo, porque querer mirarlo implica enfrentar también tu rol como papá, tener posturas fijas, el todo lo que enfrentarse, implica, ¿no? exactamente. Entonces la ganancia es una ganancia momentánea, decir, bueno, no lo veo, pero la situación sigue. No es que la situación se solucione, sino es que la situación permanece. Y esa es la problemática de los mecanismos, de cualquiera de ellos, que las situaciones permanecen hasta que no completemos esa experiencia. Es como cuando un chico, como decía Luis, se vuelve adicto y los papás nada más como que no quieren ver su parte de responsabilidad, sino nada más la parte responsable del adolescente, de que está en esa situación. No, es que ya le hablé, ya le dije de 1000 formas y no me quiere entender ya. Ajá. Así dicen. Sí. Sí, desde luego. ¿Qué mecanismo podría ser ese? Pues el de negación, ¿no? De no pasa nada, él es así quiere. Ok. Y también de evadir el rol de padre. Exacto. Ok. ¿Dónde está la parte de evasión? Está en el mecanismo de resistencia. Es el primero, es un ajuste homeostático. Sí. Oye, Memo, ¿y no puede ser sobre la racionalización? Sí. Que no, pues sabes que ya está así, pues yo ya no puedo hacer más. Entonces, paso a También te dicen así. darle de elevación y ya está. Sí, exactamente. Que esa parte, por ejemplo, sería la parte de abandonar como mecanismo de resistencia. Es decir, pues ya no hay nada que hacer. Sí, ya está. Ya lo que se tenía que hacer ya se hizo y no funcionó, no pasó nada, entonces ya. O al revés, ¿no? La mamá que siempre se echa la culpa.